si en algún momento obscurece o taponea o tachonea la verdad, pues entonces ya tampoco es verdadera caridad. Eso es un poco, bueno, grandes rasgos lo de la encíclica, ¿no? El camino hacia una mejor convivencia implica siempre reconocer la posibilidad de que el otro aporte una perspectiva legítima, al menos en parte, algo que pueda ser rescatado. Esa es como la invitación del Papa Francisco. El otro puede invitar, a ver, tú, o sea, como que trata de ver qué es lo que puedes rescatar de su perspectiva. Aun cuando se haya equivocado o haya actuado mal, nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él. Que esto, pues me encanta porque es la forma en que Dios nos ve a nosotros, a pesar de ser tan pecadores, de tantas veces que nos equivocamos y que la regamos y que volvemos con la misma de siempre. Pues Dios no deja de vernos como Padre bueno que es, ¿no? Totalmente amantísimo, en la promesa que tenemos cada uno de nosotros dentro, ¿no? Es esta esperanza que él tiene de este sueño que ha hecho todo es entregarnos a su hijo porque se pueda realizar y queda en nuestras manos, ¿no? Pues igual nosotros tenemos que ver al otro con estos, pedirle a Dios, pedirle a la Virgen María que nos permitan ver a los demás con estos ojos, buscando la esperanza, buscando este sueño divino que Dios quiere realizar en esa persona. Y por lo tanto, pues es dignísimo, dignísimo por ser destinatario del amor de Dios. Solo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo. Vamos a ver cómo el diálogo es bien, bien importante. Y nosotros también nos va a servir un poco como de filtro para ver si hago esto, después va a poder haber diálogo o no va a haber, ¿no? Y entonces tal vez le pensamos un poquito más. Puede ser que en momentos obviamente pues, se rompa el diálogo y después buscar la manera de resarcirlo, ¿no? O sea, de volver a construir un diálogo. Pero bueno, vamos a ver cómo el diálogo, la comunicación, que es esta parte donde expresamos como seres humanos nuestros deseos, nuestras ideas, nuestras molestias, es muy, muy importante cuidarlo. Y también, pues, viene al caso con los hijos, ¿no? Con los hijos nunca se debe romper el diálogo. Es importantísimo. O sea, si rompimos el diálogo ahí sí hay que ponernos a trabajar mega intensamente para recuperarlo. Ay Dios, 9. Ya me pasé. La seguridad, esta es una cita de Bauman, Sigmund Bauman, que nos dice, a veces tenemos como la falsa pretensión de quedarnos en nuestra burbuja y entonces como no mezclarlos con nosotros porque son, pues no son lo mejor para, ¿no? Ya sea para nosotros, para mi futuro, para la causa que estoy haciendo y demás. Y nos dice la seguridad de proteger nuestra privacidad trae entonces como consecuencia la soledad. Este es el precio a pagar, la pérdida de la significación moral en la interacción humana. Una relación es moral cuando hay un sentimiento de responsabilidad por el bienestar de la otra persona. Y esto, pues este libro es bastante viejo, lo que pasa es que es una versión Kindle y traté de buscarle el año, pero bueno, es de los primeros escritos de Bauman. Esta responsabilidad moral es desinteresada, implica hacerse responsable por otro, hacerse cargo de otro porque se le quiere. Esta clase de responsabilidad es la que da la proximidad moral, que es justo, y dije, bueno, qué chistoso, porque además, pues del polaco, ¿no? Pero hablando de los mismos términos que hoy nos habla el Papa Francisco de la cultura del encuentro, de la cercanía, de la proximidad. Los héroes del futuro, nos dice el Papa Francisco, serán los que sepan romper esta lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. Y entonces, pues también nos preguntamos si así los estamos formando. ¿En qué medida? Y ahí esto es importantísimo. ¿Qué criterio nos dice tal cual el Papa Francisco en el número 91? ¿Cuál va a ser nuestro criterio para actuar? Porque a veces pensamos que estamos actuando virtuosamente, ¿no? O buscando la justicia, o que estamos actuando con valentía, o que estamos actuando con verdad. Y pues para saber si estamos bien o mal, nos dice,
para orientar adecuadamente los actos de las distintas virtudes morales, aún teniendo la virtud, ¿no? Es necesario considerar también en qué medida estos actos realizan un dinamismo de apertura y unión hacia otras personas. Si el acto o nuestra decisión o lo que hicimos no concluye o no resulta en mayor apertura y unión con los demás, pues la regamos, ¿no? Eso está padre, la verdad, está fácil de verlo. Si yo pienso que estoy súper bien, pero pues me aislé y entonces yo estoy solito en mi monte de soberbia pensando que todos los demás se equivocaron, pues no. Ahí está clarísimo que no fue ni tan virtuoso ni tan bueno, ¿no? La parábola del buen samaritano nos increpa a considerar quién es mi prójimo. Fratelli Tutti invita además a procurar la verdadera y universal fraternidad en todo momento y principalmente en estas ocasiones críticas. Ser constructores de la paz que viene de la misericordia de Dios. Su Santidad Francisco nos invita especialmente a volvernos nosotros cercanos, prójimos, en vez de acentuar odios y resentimientos. Y creo que esto también, pues, es otra pauta que nos da, ¿no? A ver, si con lo que hice voy a estar acentuando odio, ¿no? Si con esta publicación o con este meme que voy a mandar, que también después de las elecciones, la verdad, pues harían un montón, bueno, y todavía, cada día, siguen brotando, ¿no? Pero es simplemente ser un poquito más, a ver, ¿cómo voy a ser constructor de paz con esto que estoy haciendo ahorita? ¿No? No, a veces nos pasa que cuando leemos, incluso pues en la misa, ¿no? En el evangelio, cuando habla la homilía, como que decimos, sí, eso, sí, entonces nos imaginamos otras personas, ¿no? Como si les llegara el mensaje a ellos y nosotros fuéramos a transmitirles el mensaje porque ellos son los receptores de esas verdades que se están diciendo ahí. Pues no, la verdad es que somos nosotros en nuestra vida diaria, en las acciones cotidianas que hacemos, ¿no? En las decisiones que tomamos, en el trato con los propios y con los extraños, ¿no? Con la persona que nos topamos en la calle, con los que estamos en nuestro trabajo, etcétera. ¿Cómo debemos evitar acentuar odios y resentimientos, y más hoy en el país que está tan polarizado? Y mejor buscar ser cercanos y prójimos. Dentro de este prójimo, debemos en primer lugar ocuparnos, nos dice el Papa, de los últimos, los excluidos. Es un mensaje reiterado. Y quisiera preguntarles ahora otra vez un ratito de pregunta abierta. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Quiénes estos que son para nosotros los últimos y los excluidos? No sé si alguien me puede decir, así como, pues para mí los últimos son, ¿no? Los excluidos, los descartados, me parece que son tal. Nadie. Bueno, yo te puedo decir que a veces pensamos en los últimos, ¿verdad? Como los más necesitados, pues, o de alguna manera a lo mejor hasta los que tienen falta de amor, esas personas que las tenemos a veces a nuestro lado y no les damos el amor necesario, o sea, ni siquiera somos fraternos con ellos. A lo mejor esos son los últimos, y también ese puede ser mi prójimo, ¿no? El más cercano a la vez, ¿no? El que tengo más cerca de mí, pues ese es mi prójimo, pero también puede ser el excluido a lo mejor porque no le doy lo que lo que puedo darle o lo que necesito darle, ¿no? No sé cómo expresarlo. De alguna manera, ese que tiene la necesidad de la ayuda. Eso creo yo. Bueno, es mi opinión, no sé cómo sea eso. Muchas gracias. No, sí, estoy de acuerdo que, pues, un rostro de los últimos son los que nosotros consideramos como más necesitados, ya sea, como bien lo decías, pues, carencia de amor, ¿no? Que la Madre Santa Teresa de Calcuta decía que era la mayor pobreza que hay en el mundo. Y también, pues, los que sufren precariedades materiales, económicas, los que pasan hambre, frío, etcétera.
o los que están cerca de nosotros, nuestros cercanos que tal vez pues no les estamos dando el amor que les debemos, ¿no? O aquella atención o trato, una delicadeza, un detalle, pasar simplemente tiempo con ellos, los ancianos, etcétera. Pero alguien más, por ejemplo, nosotros que somos católicos, que estamos involucrados en ciertas causas, que tratamos de hacer un apostolado, etcétera, nadie tiene otra idea de quién más, otro rostro de los últimos. Bueno, no sé si te refieras, por ejemplo, en la encíclica, el Papa también habla de los migrantes. No sé si te refieras a ellos, pero No, también también, sí, sí. habla de esa parte. Sí, muchas gracias por recordárnoslos porque tampoco lo trato en esta reflexión. Por supuesto, los migrantes sí, pues son también destinatarios de este encuentro, ¿no? Que deberíamos tener, como pues de buscar, no sé, pues, su bienestar, cierta cercanía, ayudarlos en lo que se pueda, no sé, darles un poco de ropa. A veces pues tener el cuidado en el coche si sabemos que vamos a pasar por ese semáforo, pues echar, no sé, una fruta, un sándwich, unas manzanas o algo para evitar darles dinero, pero pues sí darles algo que les sirva, al menos en el momento. Pero bueno, tampoco. La verdad es que, bueno, mi punto de vista, que también es muy personal, yo creo que a nosotros como católicos que buscamos la transformación pues de las estructuras que hay en la sociedad para construir el bien común, ¿no? Para buscar instaurar o coadyuvar en el reinado de Cristo en la sociedad. Perdón, Rafa, ¿ibas a decir algo? Ah, ok. Bueno, si no, ahí me avisan y me interrumpan, no me importa que me interrumpan. Pero bueno, el caso es que nosotros que estamos en esto, la verdad es que ¿quiénes son los últimos para nosotros? ¿Quiénes son los que nos hacen enojar? ¿O quiénes son a los que quisiéramos así como que dejara de hablar o que dejara de tomar decisiones, ¿no? Que dejara tal vez desde nuestra perspectiva de hacer daño a la sociedad, aunque efectivamente esté haciendo un daño? Yo creo que esos son los últimos. En un esfuerzo de sinceridad podemos reconocer que los últimos o un rostro de los últimos son los que nosotros nombramos como enemigos, a quienes excluimos de nuestra labor por supuesta eficacia o por considerarlos en la práctica causas perdidas. Eso sería un, un pecado contra el Espíritu Santo, la verdad. Pensar que esa persona ya está condenadísima es pensar que el mal es mayor a la misericordia de Dios. Y entonces, pues aguas, porque igual dicen, no, ya no hay nada que hacer, o sea, ni trato ni nada, pero siempre estará el poder de la oración, siempre estará el poder de nuestro sacrificio, de nuestro ayuno, ¿no? Hay pues, varios santos, entre ellos Santa Teresita del Niño Jesús, que ella, bueno, siendo todavía una niña y pues rezaba y veía, ¿no? Cómo nuestro Señor pues, le contestaba, le respondía por aquello que había pedido, que era por una persona que pues no vivía bien su fe, ¿no? Y ella dijo, pues, ¿qué puedo hacer? Era una niñita. Pues simplemente pidió por él y lo vio, o sea, pudo gozar, ¿no? Dios le concedió el privilegio de ver que su oración había ayudado a esta persona. Entonces, no podemos considerar nunca a nadie causa perdida. Mientras haya vida, hay esperanza. Y así como lo decimos para defender la vida, ¿no? La vida natural, a los bebés antes de nacer, a las personas que están sufriendo muchísimo este rollo de la eutanasia y así, pues más aún con las personas que nos parece que están muy apartadas de Dios o que hacen muchísimo daño o que tienen motivos y buscan, pues sí, objetivos perversos, que yo no estoy diciendo que no lo sean, sí, pero la persona es la que es destinataria de esa salvación. Entonces tenemos que luchar por la salvación también de él. Entonces caemos en la cuenta de que tal vez nosotros mismos somos los que descartamos a otros. Los excluimos de la posibilidad de un diálogo abierto y receptivo, de una convivencia cordial que procure el encuentro. Descartamos en nosotros el anhelo de una civilización del amor real, como que no nos creemos el sueño.
Sí, creo que alguien levantó la mano. Kenia. Adelante, Kenia. Listo. Está. Sí, bueno, muy interesante lo que se está comentando. Yo quisiera poner un ejemplo de lo que estamos viviendo respecto a, mm, a esta ruptura del diálogo. Yo soy de Pachuca y hace algunos días, hace 3 días, hubo una manifestación más de un grupo minoritario que es Marea Verde, pero que esta vez llegó al extremo, manifestándose en la ciudad de diferentes formas, rompiendo vidrios, lo que ya sabemos todos. Pero hubo un atentado en la iglesia, en la Villita, en la iglesia central de la ciudad, en donde pues destrozaron la puerta y hicieron muchísimas pintas. Un día después se manifestó un grupo pro vida, en donde se reunieron todos en gobierno del estado pidiendo y exigiendo el derecho, porque si bien es importante escuchar todas las voces, creo que ya este fanatismo nos está haciendo romper toda cordialidad social. Yo creo que es muy, muy importante, independientemente de los valores que tú comentabas, de los que están en contra de estos valores, aperturarnos al diálogo, porque si bien están en su derecho de poder manifestarse, cada una de ellas tiene una historia detrás que tiene que ser escuchada, porque muchas veces nosotros, los que somos pro vida y los que estamos en favor del no nacido y demás, em, cortamos totalmente esta línea de comunicación pensando que no hay más que razonar ni que dialogar. Y yo creo que lo que estamos viviendo, no nada más en mi ciudad, sino en todo México, es una falta eh, de, de empatía y de apertura al diálogo. Sí creo firmemente que tenemos que sentarnos con todas aquellas ideas para poder escuchar, para poder aportar algo en sus vidas, porque si bien yo he platicado muchísimo con asociaciones que están en favor del aborto y cada una trae una historia detrás. Entonces, esto lo quería comentar porque es lo que estamos viviendo hoy. Hoy nos estamos abriendo al diálogo muchos de los que pues comulgamos con muchos de los valores, pero nos está faltando esto, abrir el diálogo a los que no piensan igual que nosotros. Ay, muchísimas gracias, Tania. Digo, Kenia, perdón. Sí, así es. De hecho, bueno, el Papa también nos dice, tenemos que tratar de entender a estas personas, ¿no? Tratar de comprender, pues, en primer lugar, conocer su historia y comprender cómo llegaron a vivir y a decidir y a hacer lo que hoy están haciendo. Y también es un poco como, pues, cultura básica para que nosotros aprendamos de la historia y no se repita en otras generaciones, ¿no? Pero fuera de eso, pues, debiera haber un interés genuino por cada una de estas personas sin justificar, o sea, eso no significa que digamos, pues estuvo bien y que hagan todos los desmanes que quieran. No, está bien y hay que ir con la autoridad y pues pedir que se resarce el daño, etcétera. Pero hay que aprender a escuchar, o sea, como que después de estas manifestaciones que muchas veces pues puede provocar pues más descalificaciones y desencuentros entre las personas, pues es bien difícil, pero yo pedirle al Espíritu Santo, y qué bueno que tú lo haces, Kenia, tratar de platicar con ellas, qué es lo que sucedió, y no lo van a hacer si nosotros llegamos con una actitud juiciosa, agresiva, etcétera, no sé, como condenatoria, ¿no? No debemos cerrar la puerta, recibirlos en nuestro interior. No queremos, o sea, tenemos que hacernos cargo de su realidad, de sus heridas. Esto es bien importante, incluso yo con las personas con atracción homosexual, me parece que dado ese pues trastorno, esa inclinación, solamente sucede cuando hubo una herida muy, muy grande.
Entonces, o bueno, no una, sino varias, o ¿no? Experiencias muy, muy dolorosas para esta persona. Entonces, solo ese dolor, muchas veces estas chavitas también feministas y demás, pues han tenido carencias muy fuertes en su casa, en su infancia, etcétera, que es su manera de reaccionar. Ya sabemos perfecto que pues llegan otras feministas y entonces felices, ¿no? O sea, como que captan a estas jóvenes que están, pues, que se sienten desamparadas o que se sienten que en su casa nadie les hace caso o que han sido rechazadas por sus padres o, ¿no? Como que hay historias de dolor. Y solo ese dolor debiera causar en nosotros una actitud de reverencia, porque esa persona ha sufrido mucho. Entonces, pues creo que con estas consideraciones nos ayuda a un poco como bajar la guardia de la defensiva y tratar de acercarnos en un clima más de encuentro, como dice su santidad. Muchas veces ignoramos su situación y solo señalamos su error, en lugar de aceptar que compartimos su debilidad, que nosotros también somos vulnerables. Y menos aún considerar si acaso nosotros, alguno de nosotros, o en general, pues sí, también la sociedad, ha sido parte de ese mal que hoy la aqueja, ¿no? A ella o a mi hermano, y los excluimos de nuestra acción solidaria y misericordiosa. Ay, esto. Mientras vemos que todo tipo de intolerancias fundamentalistas daña las relaciones entre personas, grupos y pueblos, vivamos y enseñemos nosotros el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualesquiera que fueran sus ideas, sentimientos, prácticas y aún sus pecados, ¿no? Creo que con eso es clarísimo. O sea, nosotros, gracias a Dios, y qué bueno que no tenemos por qué decidir, ¿no? Si alguien se condena o no, si está en pecado mortal o no. Nosotros, o sea, la verdad es que, ¿qué vamos a saber? Los sacerdotes, pues bueno, hay que pedir mucho por ellos, que Dios los ilumine, y pues para eso es un ministerio. Pero nosotros no, nosotros somos hermanos y somos igual de vulnerables que ellos, entonces también no nos sintamos como aparte, ¿no? Todos estamos hechos de la misma carne y de los mismos huesos. Y aquí es donde habla que también, bueno, esta cita, la caridad política, creo que Arturo lo había mencionado, o Marco, ¿no? Cuando una persona se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Tenemos entonces una obligación muy clara como constructores del tejido social. Debemos en todo momento actuar con miras al bien común, que nunca dejará de implicar el bien de cada persona. Y esa cada persona, pues, es principio y fin de la sociedad. La rehabilitación de la política transita necesariamente por la vía de la caridad social. A ese rango nos corresponde elevar la calidad de nuestro trato con toda persona, sea de manera directa o colectiva. Ay, Dios, es que se me movió esto. Oh, sí. Lo que se combate, que esto es también muy importante, es el mal, la acción, el acto moralmente malo, las decisiones equivocadas, las estructuras dañinas, las estrategias perversas. Pero eso nunca debe confundirse ni en la intención ni en los actos con la persona. Es como yo con mis hijos pequeños cuando dicen, ¡ay! Es que es un mentiroso, ¿no? Entre los hermanos que están peleando, le digo, a ver, no, mi amor, dijo una mentira, ¿no? Es igual nosotros que somos adultos, ¿no? Que dices, a ver, yo no soy quien para decir, es que ya por este acto ya se categorizó totalmente, ¿no? Yo tengo derecho a juzgar de manera universal y con toda verdad que este señor es tal. Pues no, es muy distinto que separemos eso, que digamos, a ver, este señor es dignatario del amor de Dios y de la salvación, y lo que hizo, ok, ese acto está mal. Sí, Marco. Es súper interesante, yo sigo todavía con esta inquietud porque realmente para mí ha sido muy profundo este razonamiento de esta encíclica, porque si recuerdas, también hay un pasaje en el que se habla, pues yo no he venido a traer la paz, sino la espada.
Y complicadísimo porque se ha venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y pues impresionante porque pues, aquí el Papa finalmente, oye, pues, está dando del otro lado de la moneda, pero sin perder. Entonces, cuando estaba yo leyendo todo el documento, la verdad es que estaba yo igual que como lo que decíamos al principio, ¿no? Así como que en esta crisis de que, oye, es cierto, o sea, este mensaje directo me estará hablando a mí o qué, personal, ¿no? Como tal. Pero cuando entiendo también que, híjole, Dios nos habla y, oye, pues no he venido a traer la paz sino la guerra, entonces, ay, 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 entonces, ¿cómo interpretar o esta mediación entre sí escuchar, sí entender, sí tener por acá ese sentido de fe y de amor y de caridad a las demás personas? Y cuando, oye, pues no he venido a traer la paz, sino que sean también enérgicos en esa búsqueda de la verdad hacia el bien común, en el que también tenemos no que ser tibios, sino finalmente tenemos que ser finalmente pues esos buscadores de la verdad, del bien común, pero inteligentes. O sea, inteligentes para poder dar ese mensaje correcto con las palabras adecuadas, no herir a las personas, ni los sentimientos, ni quizás las creencias de los demás, pero sí ser enérgicos. También nosotros tenemos que prepararnos y prepararnos inteligentemente, emocionalmente, socialmente, y incluso utilizando ahora recursos novedosos como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Podernos estar aquí en Zoom porque no nos podemos reunir y estamos utilizando tecnología y estamos utilizando otro tipo de recursos. Eso es justamente lo que hace que nosotros, católicos, cristianos, nos preparemos para poder mostrar cuál es la verdad y ahora sí hacer que los demás se enamoren de esa verdad y luchemos juntos, ¿no? Sin ese temor. Entonces yo te decía así como que igual ese conflicto emocional pues sigue, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, el comentario que te puedo dar sobre esta cita me parece que va más por el lado de, bueno, el Papa Juan Pablo II tiene el libro de Cristo, ¿no? Signo de contradicción, que me parece que va en ese sentido. Y a nosotros, en nuestra vida diaria, pues es esta guerra contra nuestras propias debilidades, o sea, es como salir de nuestra comodidad, es no conformarnos, es sí renuncia, pero ya hoy en día no es tal cual enfocado a la guerra. Desde que terminó el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, el Papa Pablo I, o Pablo II, no me acuerdo cuál fue el que hizo la Gaudium et Spes, pero bueno, decía, ¿no? De verdad que tenemos un deber moral por evitar la guerra, o sea, por hacer todo lo posible por evitar la guerra. Entonces me parece que el pasaje del Evangelio, que por supuesto es una verdad perenne, pues ilumina nuestro actuar en otras áreas, no tal cual en ir y hacerle la guerra a los otros. Sí la guerra, como decíamos, al pecado, sí la guerra contra el acto malo, la guerra contra las estructuras perversas, etcétera, eso sí. ¿No? Con este sentido que decía de no quedarnos cómodos, resguardados, ¿no? Con los nuestros, donde no somos atacados, donde no, sino que ve y sal, ¿no? Pero sin duda, pues me parece que el gran mensaje del Papa Francisco es ¿no? O sea, no nos llama a la guerra, sino nos llama al encuentro. Así, esfuérzate por comprender a tu hermano. Y o sea, ojalá nos viéramos todos como si fuéramos una verdadera familia. No sé si alguien más va a decir algo. Bueno, entonces, y esto también lo vemos en el acto de justicia. El objeto del acto de justicia, a diferencia de las otras virtudes cardinales, es el otro. En el caso de la búsqueda del bien común tenemos a la comunidad como causa final de nuestros actos, pero el otro, en este caso la persona que puede estar en el error, es objeto y fin inmediato de mi acto, de manera que la justicia me obliga a comportarme bien con él. Es como cuando en las guerras había, ¿cómo se llaman? Los que capturan prisioneros, ¿no? Pues
estás obligado a tratarlo bien, ¿no? Con decencia. Igual acá, o sea, y bueno, todavía la verdad es que estamos en una situación un poco más fácil porque nosotros no tenemos por qué estarle poniendo penas a los demás, bueno, solamente si fuéramos abogados o jueces y demás, pero a nosotros nos toca como tratar de hacer comunidad con ese hermano, sea el que sea. Es como cuando, no sé, en alguna familia muy extraña, ¿no? Que sucede muy raro, pues siempre hay alguien, ¿no? Una persona que dices, híjole, ojalá mi hermano y yo coincidiéramos un poco más en esto, ¿no? O aunque te haya herido tu hermano, tú buscas, tienes el deber, ¿no? Pues es tu hermano, de tratar de sanar las cosas, ¿no? De arreglar el problema, de superar esa crisis. Pues eso es lo que me parece que es el llamado del Papa, o sea, pues es que todos somos hermanos, o sea, porque tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Padre, y estamos llamados a eso, y ese es el sueño de Dios. Es como si tuviéramos un papá millonario y dice, es que mi sueño es esto, o sea, yo todo lo que trabajé toda mi vida era para que hubiera una fuente en no sé qué plaza. Pues no te sentirías así como con la responsabilidad, ¿no? Mi papá ya murió, se fue, me dio tanto en la vida, pues tengo que trabajar por esa dichosa fuente, ¿no? Pues bueno, aquí no es una fuente, o sea, es la salvación de otra persona. Entonces, es sobre todo esa lucha incansable que no quita la justicia, pero la supera con la misericordia. Si Él, que es perfecto, nos ama a pesar de nuestras faltas, ¿no debo esforzarme yo por actuar a la altura de su voluntad? En justicia con el Creador. Por esto el quehacer político es tan alta vocación. La ejemplaridad de los actos políticos se expresa en las virtudes de la magnanimidad y la misericordia. Debemos compartir la esperanza que Dios tiene de mi hermano, esto que decíamos de la promesa, ¿no? En la misericordia, al acoger en nuestro corazón las deficiencias del otro, hacerme cargo para superarlas juntos con ayuda de la gracia. Esto no quiere decir que, pues ya, o sea, entonces quieres que todos vayamos abrazaditos de la mano caminando por la calle. Pues tal vez no se va a poder, pero sí, siempre va a haber la opción de pedir la gracia de la comunión, confiar en la comunión de los santos, que no se nos olvide, ¿no? Los actos de perdón, las obras de caridad, el ayuno, la penitencia, la oración, hasta que de verdad, ¿no? Aprendamos de él, que digas, bueno, pues es simpático, ¿no? Si es una persona con la que tenemos trato diario, o mira, dentro de todo, pues no sé, es responsable o lo que sea, siempre habrá algo que aprender de otra persona, sea quien sea. Entonces sí, reconoceremos que esta obra no es nuestra, sino de Dios, y veremos maravillas. Yo creo que ese es también, pues, un gran cambio en nuestro panorama, ¿no? Si ponemos esto con un velo de que esta es la obra de Dios y yo soy un instrumento y estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, pero no depende de mí porque solo es Cristo el Redentor, entonces también, de cierta manera, de verdad como que nos da mayor claridad para saber qué debo hacer y qué no debo hacer, ¿no? Ahora sí que el Espíritu Santo asiste en nuestra virtud providencial. El sueño de fraternidad, nombrado antes por San Juan Pablo II como la civilización del amor, el reinado social de Cristo, exige en nosotros una verdadera fe y humildad de hijos de Dios. Cristo es el único Redentor. Nadie es indispensable, que eso también pues lo tenemos que repetirnos en nuestro corazón y en nuestra mente a cada rato. Estamos llamados a trabajar incansablemente para cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál es esa voluntad? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Jesucristo le dice, Padre, que todos seamos uno. Esta noble tarea, animada por la fe y la esperanza cristiana, nos debe hacer ver a la vez que nosotros simplemente somos colaboradores en la obra de Dios. Y estos colaboradores, ¿no? Pues hacemos esfuerzos imperfectos que deseamos que sean transformados en el único y perfecto sacrificio de Cristo para la salvación de toda la humanidad. Entonces, realmente, pues las cosas no van a cambiar por nosotros. O sea, las cosas sí, nosotros tenemos que ayudar, ¿no? O sea, Cristo, que ya obró la salvación, nos pide nuestra ayuda, nuestra participación, se muere de ganas porque nuestro corazón se una al suyo en todos nuestros actos. Eso es el cumplir su voluntad.
Y entonces ya unidos a su corazón, pues entonces ya veremos más claramente qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Benedicto XVI en la Caritas in Veritate nos dice, el desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración. Cristianos conscientes de que el amor lleno de verdad, Caritas in Veritate, no es el resultado de nuestro esfuerzo, sino un don. No es algo que nosotros vamos a producir o hacer, es un don, eso nos tiene que quedar clarísimo. Por eso es que, ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues rogando, pidiendo, ¿no? Haciendo muchísima oración, como dicen luego, que es como con la rodilla pelada y en ayuno, pues así es como se va a lograr, la verdad. Otra cosa sería, o sea, no es otra historia que nosotros pensemos que, yo voy a hacer y nosotros y la estrategia. Es un don. Y es obra del Redentor. Y Juan Pablo II también lo expresa igual. Bueno, el anhelo del cristiano es que toda la familia humana pueda invocar a Dios como Padre nuestro, ¿no? Pues tal cual es lo mismo que esta encíclica. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿cómo creen que se va a dar la disminución del mal en el mundo? El Papa Juan Pablo II lo expresó en el libro de Memoria e Identidad. Él dijo más o menos esta frase, ¿cómo se va a dar en el mundo la disminución del mal? ¿Cómo va a llegar, digamos? ¿O de qué manera se va a lograr? No sé si alguien lo sepa o lo quiera decir así como, pues yo creo que tal. ¿Nadie se anima? Es una pregunta muy difícil. Sí, es difícil. A mí me encantó porque estaba escuchando y dije, a ver, ¿qué dijo el Papa? ¿Qué dijo el Papa? ¿Alguien se anima? Bueno. A ver. Esa es la respuesta del Papa Juan Pablo II. Nos dice, se dará por misericordia divina. Habla del diario de Sor Faustina, ¿no? Y entonces nos dice Juan Pablo II, ay Dios, respecto del diario, dice, es como si Cristo hubiera querido revelar que el límite impuesto al mal, cuyo causante y víctima resulta ser el hombre, es en definitiva la divina misericordia. El enorme mal social y político que estremece al mundo y lo divide, el mal de las guerras, de la opresión de las personas y los pueblos, el mal de la injusticia social, del desprecio de la dignidad humana, de la discriminación racial y religiosa, el mal de la violencia, del terrorismo y de la carrera de armamentos, todo ese sufrimiento existe en el mundo también para despertar en nosotros el amor, que es la entrega de sí mismo al servicio generoso y desinteresado de los que se ven afectados por el sufrimiento. En el amor está la esperanza del futuro del mundo, ¿no? Que tiene su fuente en el corazón de Jesús. Cristo es el Redentor del mundo. Entonces el mal en el mundo va a disminuir por obra de Cristo, ¿no? De su misericordia. Y entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues hay que rezar mucho. O sea, no estoy diciendo, pues ahora todos nos vamos a hacer contemplativos. Pues no. Pero es hora et labora, ¿no? Es recordar. Y sí con esta perspectiva de que pues somos una iglesia militante, ¿no? Entonces, pues el fin de la historia, el paraíso, ¿no? el resultado final es la eternidad. Y Cristo ya ha vencido. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, sí, por supuesto, tratar de ordenar, ¿no? Este mundo, ¿no? Esta creación que nos ha dado como regalo nuestro Padre, hacer lo mejor posible, pero no por ese esfuerzo como tener o dejar esta estela de rigurosidad o de encono, de desencuentro con nuestros propios hermanos, porque al fin y al cabo las estructuras de la sociedad, pues sí, son muy importantes, pero también, o sea, a Dios le importa cada uno de los seres humanos, ¿no? Que nos dice, cada uno de tus cabellos están contados, pues no dejar de tener eso presente.
Y de esta manera también, al nosotros estar conectados pues a la fuente de la gracia, que es la misericordia, y estar en constante oración, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, etcétera, seguro lo vamos a hacer mejor de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? No porque no lo hagamos, sí lo hacemos. Yo sé que todos son, gracias a Dios, pues hombres de fe, cristianos, ¿no? Damas y caballeros cristianos ejemplares. Pues todavía más, siempre vamos a poder hacerlo más, y más, y más. Ay Dios, así el resultado de nuestro esfuerzo se dará por la misericordia de Dios. La gran mayoría de las veces nuestro papel es sembrar concordia, construir encuentros, orar unos por otros. Esto lo digo en el trato cotidiano, ¿no? Y también, pues en los mensajitos que mandamos, no sé, en nuestro día a día, ¿sí? Igual en las estrategias, no vamos a dejar de buscar reformar para bien las estructuras sociales, pero lo podemos hacer con concordia, con comprensión, ¿no? Con caridad. Debemos comprender y agradecer que nosotros mismos no veremos el resultado de tanto esfuerzo, ni seremos quien coseche éxitos, ni quien goce de un mundo mejor, de una sociedad de mayor calidad humana, seguramente, ¿no? O sea, no es nuestro... es nuestra tarea, pero nosotros no vamos a ver esa promesa. Y así fue con el pueblo judío, ¿no? Que iban en el desierto. Pues nosotros somos desterrados, tenemos que recordar siempre nuestra calidad de peregrinos en esta tierra. Pero sí seremos responsables de la huella de paso, discordia que dejemos en la vida de las personas con las que tratamos y la huella que dejemos en el tejido social, que eso es bien importante hoy en nuestro México, que está tan dividido, tan polarizado, ¿no? Tan lleno de violencia. La petición de su santidad es muy clara y creo que debemos recibirla como un llamado a cada uno de nosotros. Es un llamado al amor, un compromiso por buscar siempre la verdad en la caridad, por encima de cualquier otro motivo o situación. No dejamos de buscar la verdad, pero con caridad, siempre con caridad, por muy difícil que sea, incluso cuando hay vidas por medio, debemos tener en cuenta que la mayor tragedia es que alguno de nosotros, alguno de los seres humanos, o sea, cualquier ser humano, se condene. Siempre estará disponible el recurso a la oración, al sacrificio y la gracia de Dios. Nuestras obras y nuestra intención debe abrigar en todo momento el deseo sincero y por lo tanto la congruencia en la acción para procurar que cada persona alcance la salvación. Sembrar la reconciliación, ser magnánimos y misericordiosos, esforzarnos por reconocer el misterio de Dios en el otro. Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado y eso es cualquier persona, sea quien se trate, ¿no? Ahí en su interior, en su conciencia, ese lugar está hecho para que habite Dios, para que Cristo esté en diálogo con esa alma. Entonces es sagrado, es un sagrario, es más que un sagrario, la verdad, ¿no? Entonces pues siempre hay que mirarlo como con esta reverencia de, a ver, esta persona es amada por Dios y está destinada a que Cristo habite en ella y la ame intensamente y sea otro Dios, ¿no? La paz es el fruto del orden plantado. Este es de la Gaudium, es que si le echan un ojito, les recomiendo por ahí de pronto echarle un ojo. La verdad a mí me daba un poco de pena decir, no puede ser, tantos años ha pasado y estamos en la misma. Hay que echarle más ganas, hay que pensarle mejor. Obviamente no estoy diciendo que todos estos años hayan sido en vano, pero es tan vigente todo lo que esa constitución establece, de verdad que, y además pues este poder de síntesis, ¿no? Como fue constitución, pues bueno, tiene de todos los temas, la verdad es que es un buen repaso, ¿no? Y justo también dicen, la paz es el fruto del orden plantado por su divino fundador, no es producto de nuestras grandes hazañas y de nuestras valientes y justas acciones. El cuidado por la paz reclama de cada uno constante dominio de sí mismo. Si no te vas a reír, si no vas a conceder esa crítica, si no vas a ser parte de esa burla que están diciendo de alguien más, o de este oponente, o de lo que quieras, pues entonces autodominio, ¿no? Me voy a aguantar, no lo voy a hacer, porque no voy a abonar a la violencia.
Esta paz en la tierra no se puede lograr si no se asegura el bien de las personas y la comunicación espontánea. Esto es bien importante, de la Gaudium et Spes, ¿no? Pasada la guerra, ¿qué es lo que están prevaleciendo? No solo que haya ausencia de violencia, sino que se asegure la comunicación espontánea, lo que les decía del diálogo. Es un elemento vital para la paz. Y es tanto semáforo, ¿no? Que nos avisa cuando hay diálogo, cuando hay comunicación, entonces hay paz, pero también es pues fruto de esa paz, justo que haya una más real, efectiva comunicación. Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial, la adoración a Dios y el amor al prójimo. De manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, de odio, de xenofobia, de negación del otro. La verdad es que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones. O sea, nos está diciendo ahí el Papa, aguas con los que están justificando violencia por sus creencias religiosas. Y bueno, ya casi acabo. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros. En nombre de Dios y de todo esto, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Y bueno, nada más puse este pequeño poema que cita Juan Pablo II en este libro también de Memoria e Identidad, que también está muy padre, por si lo quieren reojear, ¿no? Y pues bueno, nada más, no sé si tengan algún comentario, pregunta, queja, lo que quieran. Una pregunta, levanten la manita, por favor. Ya tienen habilitados sus micrófonos, así que lo puede abrir el que quisiera comentar algo. ¿Alguien? Kenia quiere platicarnos. Toma, abre tu micrófono. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, pues el diálogo para construir una cultura de la paz y todos los elementos es un reto, pero más bien lo que yo quiero externar es una preocupación y no sé si ustedes me puedan retroalimentar. Estamos viendo lamentablemente que pues este ánimo colectivo de violencia se está gestando desde el hogar. Sí existen hoy diferentes figuras políticas, diferentes influenciadores de todo tipo que en algún momento están influyendo para poder ser constructores de paz. Sin embargo, vemos que son los propios padres los que hoy están violentando a los hijos. No son las estructuras sociales grandes, sino se está gestando en la cultura, en el núcleo familiar. ¿Cómo podemos hacer nosotros desde fuera para poder abonar a una paz familiar? Porque en nuestros recorridos de trabajos y demás, lo que nos damos cuenta es que sirve de muy poco, o no sé cómo plantearlo, las acciones que pudiéramos hacer nosotros a través de, desde nuestros movimientos en los que estamos participando, si no estamos directamente ingiriendo en estas familias. Hoy son los padres los que están golpeando a los hijos, los que están violentando en alguna de sus formas de violencia, son los padres los que están cortando estos procesos educativos porque era más importante atender otros temas, etcétera. Entonces mi pregunta es esta: ¿cómo podemos hacerle? ¿Cómo empezamos desde este núcleo, esta institución, la más importante, que es la familia? Gracias, Kenia. Pues sí, creo que has justo señalado un problema gigantesco, muy, muy preocupante, y que coincido contigo que es pues lo que la verdad va a afectar a nuestra sociedad
y que ha afectado y que por eso hoy en día tenemos estos problemas de violencia, estos índices de violencia y de delincuencia tan fuertes, pues tan dramáticos y bueno, con 1000 calificativos. Yo creo, bueno, el Papa, primero lo que se me viene a la cabeza es que recordemos a Juan Pablo II, que hacía estas comunidades de matrimonios y de familias, ¿no? Y que pues de ahí después también surgieron los institutos. Pero era justo que tenemos que hacer comunidad y que en estas comunidades no debemos enfocarnos a reunirnos o a pues convivir con las personas que son las que piensan como nosotros, las familias bonitas, las familias unidas, sino que tenemos que abrirnos justo por esta carencia, por esta urgencia que tú estás viendo y que está por todos lados. Eso obviamente no nos quita el derecho, ni es pecaminoso, ni es malo, ni es egoísta, el que nos reunamos con las amistades pues más cercanas, con las que compartimos valores ¿no? Pero tenemos también este deber de abrirnos a otras familias, ¿no? De hacer este movimiento de acogida y de integración. Puede ser, pues no sé, a través de la parroquia o a través de las escuelas, etcétera. Muchas veces en las escuelas, pues como, bueno, ahorita en el año de pandemia ha sido muy sui generis, pero se dan momentos de convivencia que hay que procurar dentro de nuestras posibilidades en las decisiones de escuela o de la sociedad de padres de familia o de lo que sea, que sean actividades de la familia completa, no nada más del hijo involucrado, porque de verdad ayuda mucho y sucede que otros papás al encontrarse con otros pares de padres, pues se benefician de lo bueno, y eso lo decía Juan Pablo II, no es mi ocurrencia, ¿no? Por eso él también hacía tantos sus encuentros de novios, ¿no? O sea, de los jóvenes que estaban preparando para el matrimonio, y después también con las familias completas, que también ahí nosotros, pues tenemos ese ejemplo y esa tarea ya cuando se puedan dar las condiciones de retomar y de que nuestros encuentros, cuando se pueda hacer algún momento de convivencia y demás, sea con familias completas. Y siempre estará el recurso de la oración, del sacrificio. De verdad que yo platicaba con un especialista y me acuerdo, siempre tuve algo muy, muy grabado que me decía, es que la gente sufre muchísimo, ¿no? Un psicólogo, un terapeuta me decía, es que hay tanta gente sufriendo en el mundo, o sea, tantos jóvenes que necesitan, que no tienen la confianza para ir y preguntarle algo a sus papás o para decirle que les dolió cierta palabra o cierta expresión o demás. Me dice, la gente de verdad, y más con los efectos ahora pues del aislamiento, está sufriendo muchísimo. Y justo si no hacemos algo, por ejemplo tú que lo estás viendo de manera tan clara, si esto no nos mueve a hacer más sacrificio, más oración, a abrir nuestro círculo de burbuja de, ay, aquí nosotros, pues estoy tranquilo porque mis hijos se llevan con gente que piensa como yo y entonces somos el grupito cerrado. Si no nos abrimos, pues entonces esto nos va a alcanzar, ¿no? Como ya nos está alcanzando ahorita, pero va a ser todavía muchísimo peor. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, de los más importantes, ¿no? Sí, sin duda hay que cuidar muchísimo a la familia, a nuestra propia familia, ¿no? No descuidar nuestra familia por las tareas o por las grandes empresas que tengamos, siempre es nuestro primer deber, ¿no? Con el sacramento que tenemos en nuestro matrimonio y pues con los hijos que son fruto de ese sacramento, pero también pues buscar ahí el equilibrio para ayudar a otras familias. Creo que Marisa también quiere aportar algo. Sí, buenas noches. Mira, bueno, yo escuché un poquito empezada la plática. La verdad es que me gustó mucho todo lo que nos compartiste y realmente algo de lo que comentaba Kenia o algo así que decía de que en las familias, el centro, todo esto. Nosotros, mi marido y yo pertenecemos al movimiento familiar cristiano. Vemos esa dificultad porque dentro del movimiento ahora sí que tenemos un menú muy amplio en el que tenemos lo que es formación para padres, formación en el amor. La base de este movimiento son los matrimonios, ¿no? Pero independientemente, digo, no es
vamos, no es tan fácil. Tú invitas a la gente y es una situación un poco complicada porque pues yo estoy bien, ¿no? Yo no tengo problemas, yo vivo a gusto en mi casa, yo no tengo situaciones complicadas, ¿no? Y ya al rato te enteras, ¿no? De que ya los papás se divorciaron, sobre todo en esta época, ¿no? Que se ha venido más densa, ¿no? Entonces, creo que es algo que, pues sí, yo les comparto, ¿no? O sea, estamos trabajando nosotros en toda esta parte y estamos haciendo las pláticas virtuales, ¿no? La formación para padres, tenemos una liga y se pueden conectar, o sea, y este formación para padres, pues es en lo que respecta a la familia, que es el núcleo de la sociedad y que al final de cuentas, pues es la que está siendo más atacada, ¿no? Entonces, pues sí, me da la defensiva, ¿no? Porque sí, tenemos una reacción, ¿no? En cuestión de los que estamos, somos pro vida, ¿no? Pero sí, de alguna forma, bueno, pues nosotros lo vivimos en casa, nuestros hijos son, bueno, el grande tiene 27 y la chica 21, y tocamos esos temas y sí a veces tratamos obvio, de tener un diálogo, ¿no? Pero sí, lo que nos gustó fue eso que dijeron, hay que tratar de abordar a esas personas y bueno, pues en este tipo de grupos nosotros podemos hacerlo también invitando a la gente, ¿no? A que tengamos un tipo de diálogo, ¿no? Y aprender a dialogar con ellos, ¿no? Que son finalmente todos somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, pues yo les comparto esto, que si a alguien le interesa, o inclusive me encantó tu plática, a ver si luego podemos platicar para poderla compartir nosotros, ¿no? O sea, todo esto es una cadena, ¿no? Sí. Todos debemos de claro que sí. apoyarnos, estamos en la misma línea y hay que caminar juntos, ¿no? Eso es lo que yo te quería decir. Muchas gracias. Claro que sí. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, pues sería la última pregunta, ya estamos sobre el tiempo. Me gustaría mencionar que el próximo mes, precisamente el 15 de julio, vamos a tener a Marisa y a su esposo Jorge en una plática referente al año de la familia, ¿no es así, Marisa? Pues para que ya lo tenemos bien apuntado y nos van a hacer el favor aquí del Movimiento Familiar Cristiano de darnos una plática también, una orientación sobre estos temas de la familia, para que ustedes aquí, es un comercial, ¿no? Para que estén ustedes bien atentos, ¿no? Rafa, no sé si tengas algún último comentario. Pues solo para cerrar, darle las gracias a la doctora Montserrat Baños. Hicimos pues un recorrido solo de algunos aspectos de la encíclica, que es pues muy amplia, tiene muchísimos asuntos sobre los cuales platicar y reflexionar, y nos llevamos, pues digamos que la consigna de la fraternidad y la caridad hacia el otro para cambiar esta sociedad, ¿no? Que ese es el camino y no el de la división y la confrontación. Muchas gracias. Pues solamente me restaría agradecerle a la doctora, agradecerle a quienes nos acompañaron el día de hoy aquí a través del Zoom, a quienes participaron, que se animaron a abrir sus micrófonos. Solo hubo una pregunta que nadie se atrevió a contestar, pero todo lo demás muy bien. Y, yo me la sabía, pero no quise. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, Montserrat. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, a los que nos acompañaron. Y recordarles pues que tenemos abiertas las inscripciones para la maestría en Doctrina Social, y no se pierdan estos siguientes días a través tanto aquí de este Facebook como el de todos los que manejamos, de Encuentro Ciudadano, UBAC Estado de México y el mismo de la maestría en Doctrina Social. Vamos a estar viendo los videos entonces de los alumnos de la maestría en Doctrina Social. Va a estar muy interesante. Verán que pues más o menos ahí hemos podido avanzar un poquito, no tanto como la doctora, pero ahí vamos alcanzándole. Ay, no. Muy bien, yo soy muy mala para hacer videos, me cuesta muchísimo trabajo. Así es que los voy a ver. Muy bien, muchas gracias. Y Jorge, pues la próxima semana tenemos una plática
de lo más interesante sobre un tema histórico. Platícanos. Así es. La semana que entra vamos a tener aquí al historiador Nemesio Rodríguez Lois, que nos va a platicar acerca de su libro, de un personaje importantísimo para la conformación de nuestra patria, que es Iturbide. Pues no se la pierdan, nos va a dar la primicia, ¿no? Nos va a venir aquí a presumir y compartir su última obra, que es un libro acerca de este gran hombre, ¿no? De este prócer, tan poco conocido y tan vilipendiado. Entonces, los invitamos para que estén con nosotros. El siguiente jueves, que es el 8, vamos a contar con la presencia de la Red Ciudadana Mexiquense, que está trabajando, nos va a platicar acerca del Parlamento del Estado de México, de todas estas cuestiones que se están trabajando para buscar modificar y tener una mejor constitución en el Estado. La idea es tener una mejor constitución en el Estado. Aquí con nosotros hoy nos acompañó también el maestro Horacio Rodríguez, que va a estar presente ese día con parte del equipo. Como ya les comenté, el 15 de julio vamos a tener a Marisa y Jorge, que nos van a platicar acerca del año de la familia. Y después, el 22, vamos a tener una plática dedicada al mundo cultural. Va a estar un personajazo, no se la pierdan, es un tipo extremadamente agradable y conocedor, que nos va a platicar acerca de la ópera. Es Jorge Moreno, ya lo verán, es excelente. El 25 tendremos una plática nuevamente de doctrina social, pues es el último jueves de cada mes. Y todavía les puedo platicar que el mes en agosto vamos a contar con la presencia de la maestra María Barrola, que también va a manejar temas acerca de la familia. Pues no queda más que agradecer, invitarlos a que se inscriban a la maestría de doctrina social. A mí me llamó mucho la atención, la doctora Montserrat platicó acerca de, por ejemplo, de la Caritas in Veritate, pero también cuando uno lee la encíclica y ha leído, por ejemplo, la Populorum Progressio, la Pacem in Terris, se da cuenta cómo parece un rosario, ¿no? Cómo van ligadas las ideas. Leemos al Papa Francisco, nos parece revolucionario, innovador, pero lo que hace retomar la riqueza de la iglesia, ¿no? Entonces, anímense, no se van a arrepentir. Pues Monse, muchas gracias, al auditorio muchas gracias, buenas noches, y nos vemos primero Dios la próxima semana. Muchas gracias. Por ahí nos preguntaba una persona si las pláticas están abiertas al público. Sí, están totalmente abiertas, las pueden ver o las pueden retomar también para reproducirlas en la página de Facebook de Encuentro Ciudadano por la Paz y en la página de Facebook de la Universidad Vasco de Quiroga, Estado de México. Ahí están grabadas todas las que hemos dado durante pues ya más de un año de conferencias todos los jueves. Ahí están a sus órdenes todas las pláticas. Muchas gracias, nos vemos dentro de 8 días con Nemesio Rodríguez Loy por aquí. Gracias. Buenas noches, gracias. Saludos. Gracias, Saludos a Jorge, todos. buenas noches. Saludos.